Mil gracias por permitirnos difundir pensamiento jurídico, academia, ideas, debates. Como siempre, mil gracias a la revista Derecho, Debates y Personas y a todas sus redes sociales que generosa y amablemente le abren las puertas a Fabio Umar Abogados. Como digo yo en mis redes sociales, porque la academia nos gusta, más academia, menos drama, que creo que es lo que nos salva a todos. En esta oportunidad quiero abusar de su tiempo y por favor, interactúen con nosotros en las redes sociales para hablar de la reforma a la justicia y particularmente a la justicia penal. Ello con ocasión del nombramiento del doctor Iván Cancino, gran litigante, gran amigo, gran colega, como ministro de Justicia, que ha dicho públicamente que tiene la propuesta de acabar la audiencia de imputación como una medida de mejoría, de intento de mejorar, de agilizar, de alivianar el ya moribundo sistema, creo yo, moribundo sistema penal acusatorio. Así pues que recojo esa idea, me propongo pulirla un poco más en este video, en este podcast, y además de ello quiero lanzar algunas ideas que creo pueden servir para mejorar en algo. Es una medida un poco tibia lo que estoy diciendo, pero no creo que haya una solución definitiva. Creo que puede mejorar en algo el ya muy maltratado sistema acusatorio, particularmente en la eficiencia del mismo. Tenemos procesos que están demorando 7, 9, 10, 12 años, lo que era impensable antes. Las causas son muchas, no miremos las causas, miremos ahora cómo, creo yo, desde mi experiencia, que podemos mejorarlo. Primera, hablemos de la idea que ha lanzado el doctor Cancino en relación con eliminar la audiencia de imputación. Esa idea no es nueva, esa idea se ha trabajado muchísimo, ya la ley la recoge para algunos delitos. Recordemos que en Colombia existe el procedimiento penal abreviado, esto es que la persona es citada al despacho del fiscal delegado, allí para ciertos delitos, insisto, se le lee el escrito de acusación, se le traslada el escrito de acusación, incluso hay teorías que dicen que puede hacerse una ausencia de la persona a través de su abogado. Vale, la ley así lo contempla, luego habría una audiencia, como la trae la ley actualmente, que es la audiencia concentrada, y entramos a la audiencia de juicio oral. ¿Cómo podría esto funcionar para los otros delitos? Creo que la decisión de eliminar la audiencia de imputación de cargos tiene las siguientes virtudes. La primera, quita una audiencia que realmente es de trámite hoy en día. Todos hemos dicho hasta el cansancio que en esa audiencia no hay pruebas para debatir, en esa audiencia es muy poco el margen de debate, de opiniones, de descubrimiento de pruebas que se pueden hacer. Sabemos que la excepción es CME aseguramiento, ya hablamos de eso, pero es una audiencia de comunicación. ¿Vale la pena pasar directamente a la etapa de acusación? Yo creo que sí. A mí no me gusta el modelo que trae el procedimiento abreviado. A mí no me gusta ese modelo. Yo creo que el modelo ideal es el siguiente: una etapa en que el fiscal presenta la acusación ante el juez de conocimiento, el juez de conocimiento analiza lo que se le ha entregado como acusación, abre el debate a lo que aquí en Colombia llamamos las observaciones al escrito de acusación, particularmente a los hechos jurídicamente relevantes, que es donde más falla la fiscalía, y emite un auto, el juez de conocimiento, sobre si el escrito de acusación y la acusación, que se puede mantener como acto complejo, escrito y verbalización, cumple con los requisitos para seguir a la próxima etapa, que sería la preparatoria. Ese auto que emite el juez de conocimiento, creo yo, es un auto que debe admitir recursos ante el superior, para el caso del circuito del tribunal. En firme ese auto, debe darse paso a la audiencia preparatoria. Quiero añadir esto: soy fiel partidario de que cada audiencia de conocimiento en este nuevo modelo que estamos proponiendo, que estaría compuesto por acusación, preparatoria y juicio oral, debe hacerse por jueces de circuito distintos, es decir, en firme la audiencia de acusación o la etapa de acusación, insisto, en firme el auto que decreta u ordena si se cumplen o no los requisitos de la acusación, debe pasar a otro juez de circuito que evacuará el debate
de la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas, la preparatoria, y en firme el auto de pruebas, las mismas se practicarán ante otro juez. ¿Cuáles son las virtudes de esto? Que no haya parcialización de parte del juez. Elimina muchísimo el riesgo de corrupción y, creo yo, le da garantías a las partes en que los jueces, al ser distintos, gozan de miradas complementarias, que se pueden complementar en unos aspectos con otros. ¿Cuál es el problema de esto? Que no en todos los circuitos del país hay 3 jueces de conocimiento. Ahí tenemos un problema. Hay ciudades muy pequeñas, circuitos muy pequeños, donde habrá 1 o 2 jueces. Hay que ver qué se hace en esos casos. Pero puede pasar que la ley haga una distinción en las ciudades donde hay más de 4 o 5 jueces, se utiliza este sistema que estoy proponiendo. La audiencia preparatoria. Creo que debe modificarse la audiencia preparatoria. El descubrimiento debe darse antes de la audiencia preparatoria, tanto por fiscalía, que lo debe hacer después de la acusación, como por la defensa, en escritos que deben cruzarse vía correo electrónico, si fuera, digamos, la manera más expedita, también puede ser presencialmente. De manera que las partes no lleguen a la audiencia preparatoria a leer, que es lo que hacemos todos, una cantidad infinita de documentos, de papeles, de facturas, de transcripción, nada. Ya las partes conocen los elementos materiales probatorios de un lado, los elementos materiales probatorios del otro, y eso se le ha entregado previamente en un documento al juez de conocimiento, de manera que esa audiencia sea mucho más expedita. También creo que el juez no debe preguntarle al ciudadano si acepta cargos o no antes de que el auto quede en firme. Creo que emitas el auto de práctica de pruebas, cuando el juez admite que pruebas se van a practicar en juicio, y ese auto que es susceptible de recursos, cuando baje del tribunal o pues del superior, es cuando se le debe preguntar al ciudadano si acepta cargos o no, porque en ese momento el ciudadano realmente sabe que también le va a ir en el juicio. Hay una práctica que considero inadecuada, con mucho respeto por supuesto, y es que los jueces le preguntan antes de que el auto quede en firme si acepta cargos o no el ciudadano. Creo que ahí eso se puede mejorar. Luego pasamos a la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral hay que modificarla, hay que intentar por todos los medios que el juicio oral sea mucho más expedito. Para eso, creo que hay que propiciar una reinterpretación, una reingeniería, como dicen los que saben de esto, de las estipulaciones probatorias. Las estipulaciones probatorias tienen que poder ser más allá de los hechos, tienen que poderse estipular documentos, por ejemplo, y el contenido mismo del documento. Así el documento sea contentivo de varios hechos. Qué desgaste es la introducción de documentos, qué desgaste infinito es la lectura de esos documentos en los juicios. Digamos en derecho penal corporativo, por ejemplo, casos sonadísimos de Interbolsa, por ejemplo. Recuerdo, tocaba leer cientos, si no es que eran miles de documentos. Eso es innecesario, Eso vuelve el juicio complicadísimo, lo vuelve lento. Eso hay que mejorarlo y creo que se puede por vía de estipulaciones. Otra modificación, soy fiel creyente de que la única manera de acabar con la congestión judicial es con los sistemas, como decían los autores antiguos, anormales de terminación del proceso, preacuerdos, aceptación de cargos, principio de oportunidad. Para eso requerimos, primero, un cambio de mentalidad en la sociedad. Eso no se va a lograr mediante la ley, por supuesto, pero Colombia es un país enamorado de la cárcel. La sociedad, los periodistas no creen que se haga justicia cuando una persona se encontraba culpable y no va a la cárcel o va a la cárcel poco tiempo. Entonces hay que hacer entender que la condena, aún por fuera de la cárcel, o que la condena por poco tiempo, es mucho mejor para las víctimas que ninguna condena o una condena 15 años tarde. Eso, insisto, por supuesto no es de la ley. ¿Qué quiero decir con ello? Que tiene que volverse al sistema de rebaja punitiva por aceptación de cargos y tiene que ser todavía más fuerte, más contundente, que dé más réditos a aceptar cargos. Por ejemplo, antes del escrito de acusación, en este modelo que propongo eliminando la audiencia de acusación, como lo ha propuesto el ministro Cancino, tiene
tiene necesariamente que hacerse un descuento, ojalá del 60%. Y ese descuento, así lo contemplaba la ley 906 original, iba atenuándose en la medida en que el proceso avanzaba. Creo incluso que hay que darle un porcentaje de descuento a aquel que resultare condenado en primera instancia y decida no apelar. Por ejemplo, si una persona es condenada y la condena le parece que es justa o la condena le parece que es mejor de lo que él pensó que le iba a ir en el juicio y decide no apelar, se le puede dar un descuento, por decir algo, del 10% en la pena. Es decir, desincentivar el uso de la apelación. La apelación es un derecho que no hay que ejercer naturalmente, no hay que ejercerlo obligatoriamente. Ahí creo que hay que retomar duro los descuentos por aceptación de cargos, la aceptación de cargos que yo llamo pura y simple, es decir, la que se da con la comunicación de la Fiscalía en las diferentes etapas. El tema de preacuerdos, por Dios, con todo el respeto por la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, y la Corte Constitucional, ese sistema de preacuerdos lo enterró la interpretación jurisprudencial que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Los preacuerdos se hacen cuando la persona se enfrenta a unos cargos y razonablemente ve que hay un mejor negocio que condenándolo lo condena a menos de lo que lo condenaría la Fiscalía. Eso supone necesariamente que la Fiscalía tiene un caso tan sólido que lo derrotaría en juicio. Y eso no es lo que pasa. La prueba de eso es que la estadística dice que la Fiscalía pierde cerca del 75% de los casos que lleva a juicio. Luego la gente no preacuerda, obviamente porque tiene todas las de ganar estadísticamente de irse a un juicio. Por eso es que los juzgados no dan abasto, los fiscales no dan abasto y vemos fiscales que tienen en un día 4 y 5 juicios, lo cual es humanamente imposible avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que haber un sistema de preacuerdos en que la persona sepa, A, que la Fiscalía lo puede derrotar en juicio, B, que le ofrece un negocio, hay que decirlo con todas sus letras, es un acuerdo entre partes en el que aún quedando condenado, queda condenado a mucho menos de lo que quedaría condenado de irse a un juicio. Eso honra la justicia, no la deshonra. Por ahí la Corte Constitucional ha hablado de que eso maltrata la dignidad de la justicia, esos descuentos punitivos tan elevados. Mentira, si algo maltrata la justicia son procesos que se demoran 8 y 10 años para terminar el día de mañana absueltos, porque las pruebas no aparecen, porque el fiscal lo han cambiado 500 veces o porque el juez ya no se acuerda de nada. Nada honra más la justicia que una condena impuesta rápido, así no sea tan elevada como se pretendía inicialmente. Y no solo honra la justicia, sino que habilita a la víctima a pedir una reparación. Por Dios, la víctima tiene derecho a una reparación y se la estamos negando con el cuento, porque no es otra cosa que un cuentazo de que tenemos que ir a juicio, porque ahí sí la víctima puede que nunca vea la reparación. Además, una reparación después de 15 años, ¿de qué sirve? Más preacuerdos. 3. Por supuesto que más principios de oportunidad. Los principios de oportunidad tienen que darse a diestra y siniestra porque es una manera fantástica de la Fiscalía de A, obtener información, B, las víctimas encontrar una reparación. Por ejemplo, ¿por qué no pensar, y esto lo hablaba con un colega hace un par de días, ¿por qué no pensar que en el delito de peculado, por ejemplo, si el ciudadano imputado reintegra el dinero, automáticamente se le imponga una pena no privativa de la libertad con sometimiento a prueba por 3, 4 y hasta 5 años? ¿Cuál es la razón dogmática para que ello no se pueda hacer? Ninguna. Es puro fetichismo carcelario, la fascinación de ver a la gente presa. Por eso el Estado nunca recupera la plata, por eso todo el mundo decide irse a juicio y por eso la Fiscalía y la Justicia están totalmente colapsadas. Más principios de oportunidad. Incluso creo, y esta es otra reforma que propongo, que el pago de perjuicios que tiene derecho la víctima antes de la audiencia preparatoria y culminada la audiencia de acusación, que será la primera audiencia en nuestro nuevo sistema, debe dar lugar a un descuento punitivo muy significativo. ¿Por qué? Porque eso le aliviana la carga a la víctima. La víctima, ante casi cualquier delito, ya fue víctima. La única manera de resarcirla en la mayoría de delitos, sé que hay unos en los que no, pero en la mayoría de delitos es el pago de daños. Es el pago de daños. Nada va a hacer que el ser querido que fue
asesinado pueda revivir, nada va a hacer que el maltrato económico pues no suceda. No, hay que reparar a las víctimas, por Dios, ese es el eje, por ejemplo, de la justicia transicional, la reparación. Hombre, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en qué? En firme el acto complejo de acusación, se le dé la oportunidad al acusado de que pague la totalidad de perjuicios que pide la víctima y eso automáticamente implique un descuento, por ejemplo, de la pena del 80%. ¿Qué nos impide eso? El fetichismo carcelario, las ganas de ver a la gente presa. Hace poco, un juez, un caso en Bogotá, se tramitó un principio de oportunidad por un acto sexual en un adulto, pero se tramitó. Y entiendo, lo leí en la prensa, que la víctima pidió como indemnización 40 o 50 millones de pesos, el presunto agresor, imputado, se los consignó y el caso se acabó vía principio de oportunidad. ¿Habrá algo más civilizado que eso? ¿Habrá algo que honre más la justicia que el ahorro en gasto, en tiempo, en energía, para la víctima, para el Estado, que eso que acabo de decir? Yo creo que nada. Más principio de oportunidad, por favor, mucho más principio de oportunidad. Otra reforma. Esta es dificilísima, no creo que se logre, pero aquí la tiro pues por si algún día alguien nos copia. Creación de la jurisdicción de tutela. En Colombia, las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional dicen que más del 80% de las tutelas que se presentan son por dos derechos fundamentales y solo dos. Derecho de petición, artículo 23, y derecho a la salud y todo lo que tiene que ver con los derechos conexos, pues que están ahí pegados a la salud. Si eso es así, ¿qué nos impide a nosotros que en cada ciudad, en cada jurisdicción, en cada circuito se cree un par de jueces especializados, digo un par, pueden ser 3, 4, y un tribunal especializado en fallar tutelas? Si el 80 o más por ciento de las tutelas son por dos derechos, quiere decir que la jurisprudencia está totalmente decantada en esos derechos. Por Dios, le sacamos a los jueces civiles, a los jueces administrativos, a los laborales, a los penales, le sacamos de sus despachos el conocimiento de tutelas y se las entregamos a una jurisdicción especializada, que puede estar conformada en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, por 5 jueces y 3 magistrados de un tribunal de tutelas, o 6 jueces y 5 magistrados de una jurisdicción de tutela. Pueden ser jueces de diferentes especialidades, puede ser una especie de tribunal mixto, un par de jueces penales, un par de jueces civiles, un juez administrativo y lo propio en el tribunal. Y ya como última instancia, digo pues como instancia de revisión, la Corte Constitucional. Nada impide eso, hay que hacer una reforma constitucional. Yo creo que habría que hacer una reforma constitucional de ley estatutaria, pero hay que crear una jurisdicción de tutela. Otra modificación a la justicia, esta no es penal, pero digamos nos toca a los litigantes. Hay que modificar la Comisión de Disciplina Judicial, por supuesto con todo el respeto que merecen los magistrados de las seccionales y de la nacional, pero hay que modificarla. Por ejemplo, en una falta disciplinaria que a mí me parece que es aterradora, que es quedarse con el dinero de los clientes. Se condena o se sanciona mejor al abogado, pero esa corporación, la Comisión Nacional o la Comisión Seccional, no puede ordenar la devolución del dinero y no hay al interior del proceso un incidente de reparación de daños. Eso tiene que cambiar. También creo que tiene que cambiar la conformación de quienes sancionan y juzgan a los abogados. No puede ser que los abogados nos juzguen magistrados de la rama judicial y no colegas. Tiene que haber una composición mixta. Por ejemplo, una sala de 3 compuesta por 2 abogados litigantes y por un magistrado. Creo que eso tiene que modificarse. Creo también que debe haber una jurisdicción penal para los funcionarios. No puede ser que la fiscalía sea la contraparte de uno en los casos y a la vez quien investiga al juez que está fallando el caso de uno. Eso es un contrasentido. Tiene que haber una jurisdicción penal especial para los funcionarios judiciales. Eso tiene que modificarse algún día. Es de lógica que ello pase así. Otra reforma, no sé si constitucional, o creo que pasa pues por varias reformas, que podría ser constitucional, de ley estatutaria, incluso reglamentaria. Tiene que haber un sistema de pago de la pena distinto al que tenemos hoy en día. No
todas las penas pueden ser imposición efectiva de la privación de la libertad. Me refiero particularmente a las prohibiciones que trae la ley penal de conceder subrogados. Y creo que eso también ameritaría una reforma constitucional de crear un sistema distinto del pago de la pena. Yo entiendo que el Código Penal está diseñado para la imposición o pensado inicialmente y todo el sistema penal para retirar al ciudadano infractor de la sociedad, y como dicen algunos jueces, que se vaya a reflexionar unos años allá encerrado, proteger a la comunidad, enviar el mensaje a la comunidad, todo eso lo entiendo. Pero con la cantidad de delitos y con las penas tan elevadas que tenemos hoy en día, creo que hay que hablarlo y hay que decirlo directamente. Hay un costo fiscal para el Estado brutal en mantener las cárceles por la cantidad de personas detenidas que hay. Hemos visto incluso en algunos casos cómo personas privadas de la libertad de manera preventiva, no condenados, han tenido que ser encerrados en edificios donde se guardaba la basura, que terminaron habilitándolo como celda. Los famosos chutes de la basura habilitados como celdas. No se me ocurre nada más indigno y miserable para tratar a una persona. Tiene que haber una forma de pagar la pena que no sea necesariamente la privación de la libertad, aún en la residencia. Tiene que haber formas distintas, por ejemplo, el trabajo comunitario. Ustedes me dirán que todo eso está en la ley, sí, pero tenemos que pensar otras formas distintas. Sé cuáles son las que hay. Tiene que haber otras formas alternativas, por ejemplo. Voy a plantear una, me caerán rayos y centellas, por supuesto, pero bienvenida a las discusiones. ¿Qué pasa si una persona privada de la libertad, es decir, condenada, en vez de privársele de la libertad por delitos, llamémoslos menores, se le impide pensionarse a la edad de la pensión y más bien se le posterga 2 años la pensión? ¿Estoy diciendo una locura? Yo creo que no. Yo creo que no. Claro, vendrán los puristas del derecho penal a decirme que esos son trabajos forzados. Prefiero mucho más la interpretación, esta que estoy planteando, a una persona privada de la libertad en la cárcel por un delito como, por ejemplo, la inasistencia alimentaria, que me parece que es un delito que tiene que replantearse. Los delitos contra el patrimonio económico, la estafa, el abuso de confianza, tiene que replantearse el uso de la prisión como el único mecanismo. Tiene que haber otras formas distintas de pagar la pena. No digo de indemnizar a la víctima, que también tenemos que pensar en eso, pero tiene que haber otros mecanismos distintos de pagar la pena. Por ejemplo, en algunos países utilizan una especie de muerte civil comercial para quien es encontrado culpable. ¿Qué pasa si a un hombre de negocios lo encuentran culpable a una edad avanzada, 60, 65 años, y en vez de enviarlo a la cárcel, se le impide ejercer actos de comercio distintos a los que requiere para su subsistencia? No puede abrir sociedades, no puede tener más de una cuenta de ahorros, en fin, se le impone una muerte comercial. Eso como pena accesoria, por ejemplo, a estar 3 o 4 años bajo libertad vigilada y supervisada en una especie de lo que los americanos llaman parole, lo que aquí llamaríamos un principio de oportunidad de vigilancia especial y puntual. Creo que hay que repensar nuevos modelos de pago de la pena que no impliquen los que estoy planteando. Creo con esto aportar un grano de arena a una discusión que a mí me parece que hay que dar antes de que Colombia sea un Estado fallido en materia de justicia penal particularmente, que es la que conozco. Me despido con el artículo 79 de la Ley 906, el famoso archivo de las diligencias. Para este año se calcula que la estadística de la Fiscalía está rondando el 80% de los procesos de la Fiscalía se archivan, es decir, sin control efectivo jurisdiccional a la decisión de acabar un proceso. Vendrán los fiscales a decirme que es que la gente denuncia bobadas y muchas cosas son intrascendentes. Estoy de acuerdo, pero no el 80% de las denuncias son intrascendentes. Eso se presta para arbitrariedades, se presta para corrupción. Tiene que haber un control judicial efectivo sobre la decisión que ponga fin a una investigación. Me dirán que ya la Corte Constitucional ha tirado sentencias en las que dice que tiene un control, pero ese control no es efectivo y no es de ley, es de jurisprudencia. Tiene que haber un sistema de controlar el fin del proceso. Ahí quedan estas propuestas, hagamos academia, miremos cómo salvamos la ley y el sistema penal acusatorio y el sistema maltrecho de administración de justicia. Ahí quedan las propuestas. Un abrazo y gracias. Revista Derecho. Lee. Disfruta. Comparte.